al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende. Mira, hermano, cuando alguien a usted le exhorte en amor, aprenda a escuchar. Si viene de Dios, te edificará. Sencillo. Si viene de Dios, te edificará y te levantará y te hará una nueva persona. Pero si viene de parte del diablo, te habla a ti porque en los postreros tiempos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que se levantarán falsos profetas y predicarán mentiras incluso para hacerte sentir mal, y que te tendrán por legalismo y te cubrirán con un legalismo el cual no te va a hacer libre. Pero cuando alguien te habla en amor para exhortarte y para que crezcas, escucha. Escucha, porque es la voz de Dios. El Señor Dios y Padre Todopoderoso tiene que usarte a ti y a mí para llevar la verdad a cualquier rincón del mundo. Así que cuando tú en tu corazón alguien vaya, de cualquier persona, te estoy hablando no solo de tu pastor, no solo de tu líder, te estoy hablando de tu hermano en Cristo, que vaya a tu casa y te empiece a hablar acerca de las cosas del Señor con amor, sé humilde, porque las cosas no pasan por coincidencia. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Entonces no tienes por qué poner una barrera cuando alguien te habla de parte de Dios. El orgullo espiritual ha hecho que muchos hombres y mujeres de Dios pierdan incluso la veracidad de sus palabras. Por el orgullo, pastores pierden ovejas. Por el orgullo, ministerios se destruyen. Por el orgullo, se matan entre ovejas. Por el orgullo, simplemente por el orgullo. Y no es justo. No es justo que después de que Jesús haya muerto por ti y por mí, nosotros tengamos que terminar en un orgullo espiritual que terminará con una disciplina más tremenda, porque la palabra de Dios nos dice, ciertamente no quedará impune. El orgullo no quedará impune. Amén. Segundo, tienes que vivir de la palabra de Dios. Tienes que aprender a vivir de la palabra de Dios. Porque si tú no vives de la palabra de Dios, entonces estás viviendo de la palabra del hombre. Incluso Jesucristo, al confrontar a Satanás, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tú quieres vida? ¿Quieres quitar la ceguera espiritual? ¿Quieres quitar la ceguera del entendimiento? ¿Quieres que el Señor quite tu venda? Vive de la palabra. Vive de la verdad. Lo que dice la palabra de Dios es muy clara. Primera de Timoteo. Santiago 1:22. Si tú tienes tu palabra ahí, Santiago 1:22. Tienes que aprender a vivir de la palabra. Tienes que aprender a depender de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira qué difícil es que cuando nosotros no vivimos de la palabra, no podemos ser hacedores. Por ejemplo, decimos amar, pero en nuestro corazón hay rencor. Mira, mi hermano, no podemos decir amar a fulano y odiar a sultano. No. O eres o no eres. O amas a todos o odias a todos. Porque el Señor no ama a los tibios. Si tú hoy tienes algo contra alguien, tú que me estás escuchando, tú que estás aquí, si tienes algo contra alguien y dices ser hijo de Dios y no has perdonado de corazón, yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, en el amor que el Señor ha puesto para ti, que te estás engañando. Porque si tú eres un oidor que dice, que escuchó la prédica acerca del amor al prójimo y saliste de la iglesia diciendo, ay, sí, yo amo al prójimo, pero te encontraste con la vecina que te tiene, mejor dicho, encima, o con el hermano de la iglesia que te la tiene montada, o con la esposa que ya no te la soportas en la casa y dices amar a Dios,
Pues en el nombre de Jesús te vengo a decir: el engaño y la ceguera de tu entendimiento ha sido tomada por Satanás. Porque no podemos jugarle a Dios a dos bandas. El Señor Dios y Todopoderoso es un Dios de orden, es un Dios de gobiernos, es un Dios de organismos, es un Dios de disciplina, es un Dios que ama, es un Dios que bendice, pero es un Dios que anhela pureza y anhela santificación, anhela que tú y que yo verdaderamente seamos hacedores de su palabra. Dice la palabra de Dios que a los hijos no se los debe provocar a ira. Y lo primero que hacemos como padres es tenerles a los hijos como si fuésemos gallos de pelea en la casa. Dice la palabra de Dios que los hijos deben honrar a sus padres, pero se ha visto últimamente que los hijos empiezan a querer gobernar a los padres. Dice la palabra de Dios que tenemos que respetarnos como hermanos en la iglesia, pero lo primero que llegamos a la iglesia es a chismear, a murmurar, a hablar mal de otros, a hacer divisiones y contiendas. Eso no quiere el Señor para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no vivimos de la palabra, porque simplemente la escuchamos y con eso nos bastó. Hoy mucha gente escuchará el mensaje, hoy mucha gente abrirá su página y mirará el mensaje y dirá: bonito el mensaje, estuvo chévere el mensaje, pero sigue en su mundanalidad, en su carnalidad, en su prostitución, en su homosexualidad, y seguirá haciendo lo que a Dios no le agrada, pues no somos hacedores, sino simplemente oidores. Y la segunda característica o la segunda opción que nosotros tenemos para dejar la ceguera espiritual es empezar a vivir de la palabra de Dios. Lo tercero es ser veraces predicando el evangelio de Jesús. ¿Qué es ser veraces? Ser veraces es decir la verdad. Vamos a la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 6 del 3 al 4. Primera de Timoteo capítulo 6 del 3 al 4. La palabra de Dios dice: si alguno, escuchen bien, díganle que está a tu lado: esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice: ya la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuando tú y yo no nos conformamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que va a pasar en tu vida es que van a venir espíritus de envidia a tu vida, espíritus de contienda, espíritus de blasfemia, espíritus de pleitos que van a tomar el control de tu vida. Ay, hermanito, ¿de verdad puede Satanás empezar a hacer eso en mi vida? Pues mi hermano, cuando usted está cegado por el diablo, así va a ser. Usted no vino a ese lugar, o usted no está escuchando este lugar para de pronto sentirse de una manera como en un spa o como recibiendo un buen bronceado o algo. No, no, no. La palabra de Dios dice que si la semilla no cae a la tierra y no muere, no da fruto. Por eso nosotros tenemos que aprender a morir a través de la palabra. ¿Cómo morimos? A través de la verdad del evangelio de Cristo. Mire que habla de la doctrina de Jesucristo y de las sanas palabras de Él. Pero nosotros, en los últimos tiempos, hemos estado permitiendo que la doctrina de hombre, mi doctrina, tus palabras, tu sabiduría, te aleje de la verdad de Dios. Y Satanás pueda tomar el control de tu vida y puedas empezar a ver las cosas como ya no son. Y puedas tú mismo decir: bueno, verdaderamente yo voy a justificar mis propias mentiras. Yo voy a justificar mis errores. La compasión y el amor por la gente hace verdaderamente que tú y que yo seamos unos verdaderos hijos de Dios. Amén. Amén. Y lo cuarto y lo último de parte de Dios es amar las almas. Cuando tú y yo de una u otra manera dejamos de amar las almas,
empezamos a vivir una sequedad espiritual de la cual Satanás la usará para que tus ojos cambien el rumbo por el cual Dios te levantó. Mire lo que dice la palabra de Dios en el texto que leímos al principio de Corintios, 2 de Corintios 4 del 3 al 5, dice: y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Cómo qué? Como siervos. Y Mateo 20, 27 al 28, hoy nos va a hacer entender algo que muchas veces nosotros estamos dejando pasar por alto. Ahora, ya nosotros anhelamos que nos sirvan. Anhelamos que porque ya tenemos una capacidad espiritual, o porque tenemos un liderazgo, porque tenemos un pastoreo, entonces nosotros tenemos que tener corona y tenemos que tener calle de honor y tenemos que tener cosas absurdas que el Señor Jesucristo detesta. La palabra de Dios dice en Mateo 20, 27 al 28, dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Nosotros no fuimos llamados a vivir del glamour, a vivir de fantocherías y tonteras que el mundo nos pega. Nos creemos ya famosos porque supuestamente tenemos una espiritualidad elevada. Creemos que tenemos que tener honra y respeto de las ovejas, pero maltratamos a las ovejas. Tenemos que tener que de nosotros no hablen mal, que de nosotros no digan nada porque somos líderes espirituales, pero sí podemos hablar y dañar familias. Así no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice así. Y usted, pastor que me está escuchando, líder que me está escuchando, evangelista, apóstol, profeta, oveja, que barre el baño, que asea la iglesia, que arregla las sillas, usted vale igual. Ninguno de nosotros delante de Cristo tiene más altura, porque delante del Señor somos todos iguales. Dale un aplauso a Jesús. Dale la gloria a Jesús. Porque no somos llamados a ser servidos. ¿Dónde se ha visto que ahora los que supuestamente predicamos, los que supuestamente llevamos el evangelio, nos tienen que rendir pleitesía, cuando tenemos que ser los que más hacemos por las almas? Cuando ya no hay evangelismos masivos, cuando ya cada iglesia se encierra en su círculo y cada pastor se encierra en su visión, y el celo y la envidia entre ellos ha hecho una división para no ganar al mundo. Cuando entre más nos unamos como cuerpo de Cristo, más haremos por el mundo perdido. El amor por las almas, el amor por la gente, el amor por los que están perdidos, el amor por los que te tildan y me tildan a mí por ser un cristiano fariseo. Porque aún siendo cristianos somos fariseos, porque no amamos, porque no respetamos, porque no nos damos a la gente, porque en vez de unir dividimos, porque en vez de hablar verdades chismeamos, porque tenemos un corazón dolido y orgulloso y dañado cuando predicamos, porque cuando llevamos el mensaje de Cristo estamos dañados por dentro, y aún así nos atrevemos a ministrar al pueblo. ¿Y sabes lo que pasa? Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie de ninguno, ni tú ni yo, vamos a poderle darle a la gente lo que nosotros no tenemos. Por eso, y en el nombre de Jesús, lleva a tu corazón la verdad de Cristo. Renuncia a todo aquello que te está apartando de su gracia. Y reconoce que verdaderamente te ha cegado Satanás para que la luz del evangelio no resplandezca sobre ti y sobre mí. Reconoce que has fallado. No seas orgulloso. No seas de esas personas que